Buenos días, bienvenidos a nuestra práctica de laboratorio número 2, la cual se trata de un rectificador de onda completa con carga R, RC y RL. Este es nuestro primer circuito, el cual está compuesto por nuestra fuente de voltaje, nuestro transformador, también está compuesto por los 4 diodos, la resistencia y pues un voltímetro y nuestro osciloscopio. El transformador se va a conectar como reductor a los diodos y en paralelo se le conecta una resistencia de 1K, la cual va a ser constante por todo el laboratorio. Se conecta en paralelo el voltímetro y pues se conecta en serie el osciloscopio. Y aquí tendríamos nuestra señal. Esta sería. Tenemos nuestro segundo circuito, el cual consiste en conectar el transformador como reductor a los diodos y tenemos la resistencia, pero le agregamos una bobina de 1 Henry, pues le conectamos digamos aquí el amperímetro en serie, el voltímetro en paralelo para pues medir los voltios y saber que está bien. Y aquí pues vamos a ver nuestra señal. Esta sería nuestra señal. Bueno, esto es nuestro tercer y último circuito, el cual está compuesto por el transformador, la fuente de voltaje, los diodos, la resistencia y el capacitor. Pero entonces tenemos la misma configuración del R, el transformador en reductor, la resistencia en paralelo a los diodos, pero entonces le agregamos el capacitor en paralelo a la resistencia, el cual tiene un valor de 330 microfaradios. Le ponemos también en paralelo el voltímetro y el osciloscopio para pues poder verificar la señal, la cual entonces podemos ver que a diferencia de las demás no es una onda seno, sino es una onda que llega a su voltaje, la mitad del voltaje, que sería 85, y es como si se descargara y se cargara otra vez, se descargara y se cargara otra vez. Entonces podemos ver la mayor diferencia entre las tres de las gráficas. Aquí tenemos nuestra. En el siguiente circuito podemos ver un rectificador de onda completa no controlado, el cual podemos ver su fuente, su terminal positiva, su terminal negativa, el cual irá conectado su terminal negativa directamente al transformador monofásico y su terminal positiva irá conectado a un interruptor que nos permitirá el paso de corriente, y esta irá conectado al transformador monofásico. Este transformador nos va a botar un voltaje secundario, un voltaje de salida, el cual podemos ver que nuestra terminal naranja irá conectada por el medio de los dos diodos. Podemos ver que este diodo está polarizado correctamente, el cual va a seguir el camino positivo, como vemos el azul. Este está mal polarizado, está incorrectamente, el cual por este camino no va a recibir ningún tipo de corriente y seguirá por su lado positivo y se encontrará con este diodo, el cual vemos que está mal polarizado, el cual este camino se encontrará cerrado, y acá se encontrará con su resistencia de 1 kiloohmio, y este seguirá hasta buscar el diodo y encontrarse con el transformador nuevamente. Dando en sí el fin del circuito. Estas dos conexiones son las del osciloscopio, el cual una va conectada al osciloscopio en su parte positiva y una en su parte negativa, y lo que buscamos es hallar nuestro voltaje de salida, nuestra carga resistiva. En el circuito número 2 podemos observar casi la misma estructura del anterior circuito, con sus 4 diodos, su
transformador, su fuente, pero a diferencia va a ir conectado una resistencia con una bobina en serie, como se puede ver, y esta salida irá conectada a un osciloscopio, el cual mediremos ahora su voltaje y su señal con esta bobina. En el último circuito podemos ver el montaje, que es muy similar al de los dos anteriores, con su fuente, interruptor, transformador y sus conexiones en medio de sus dos diodos. Como podemos ver, sus 4 diodos, este está conectado en medio y este está conectado en medio. A diferencia de los anteriores, podemos ver que su resistencia está en paralelo al condensador, el cual lo que buscamos es ver su onda por medio del osciloscopio, que estará conectado por estos dos terminales. A continuación veremos nuestras observaciones y conclusiones, las cuales son, digamos, en esta señal, la cual es la del capacitor, que tenemos 330 microfaradios, pues la aumentamos a 1000 microfaradios y vemos lo que pasa. Vemos que el capacitor como que se descarga y se carga, se descarga y se carga, pero vemos que pues es un poco menos visible este cambio de carga-descarga. Y también vemos, si le disminuimos en el anterior eran 1000 microfaradios, ahora tenemos 100 microfaradios, entonces vemos que ahora se descarga más y se vuelve a cargar, se descarga más y se vuelve a cargar. Eso es lo que pasa. Y que lo que Después de haber realizado nuestras simulaciones de los circuitos, hicimos nuestro modo teórico calculando los siguientes datos. El voltaje máximo, el cual es 169.7 voltios, lo aproximamos a 170 voltios. El PRMS, que es el voltaje de entrada, que es igual a 120 voltios. También podemos ver su corriente, que es igual a 0,12 amperios, y su potencia, que es igual a 14.45 watts. También podemos calcular el voltaje media en la carga, el cual nos da 108.22 voltios, y su corriente, que es 0,11 amperios. Y hallamos la configuración en el reductor, que es 89.19 henrios. Hicimos una tabla comparativa de los tres circuitos, el circuito R, el circuito RL y el circuito RC, donde nos dimos cuenta que el voltaje en la resistencia varía un poquito en RL y RC. Nos da más o menos un voltaje de 16.5 a 16.9, y lo mismo pasa con el voltaje de RC. Vemos que su voltaje es de 170 voltios, voltaje máximo más o menos. Su intensidad, o sea su corriente en la resistencia, nos da más o menos 0,01 en los tres. Y el voltaje del transformador, el que sale, nos da un voltaje de 17.9. Y ya sabemos que cada resistencia es de 1K. En esta gráfica podemos ver un rectificador de onda completa con carga R. Como podemos ver en el osciloscopio, nos bota una señal senoidal, igual a la que podemos ver en la simulación de Proteus, como en la de MATLAB, en el cual nos permite tener su voltaje medio, que es 85 aproximadamente 169.7 de su voltaje. Podemos ver su amplitud y que las dos ondas son muy similares. Podemos observar en el osciloscopio el rectificador de onda completa con carga de RL, el cual nos dimos cuenta en Proteus y en MATLAB que son muy similares, pero la única diferencia que pudimos notar fue en su voltaje de la resistencia, el cual en el RL varía un poquito más que en el de la carga R.
En el osciloscopio del MATLAB podemos observar nuestro rectificador de onda completa de carga RC. Podemos ver que esta gráfica es muy diferente al de RL y al de R, el cual vemos que va su pico hasta 85 y vemos en su momento como el condensador se descarga y carga. Vemos cómo en realidad se debe ver esta onda, no como el que nos muestra en Proteus. Los cuales se pueden evidenciar al principio, que es que cambiamos los capacitores, los valores de los capacitores, y vemos que influye demasiado en la gráfica pues de nuestro laboratorio. Y el segundo argumento es que cambiamos en la bobina el valor, y pues vemos que no influye mucho en nuestra onda seno. Pues tenemos dos conclusiones, las cuales son que en el circuito RC el más influyente para la señal es el capacitor, ya que al hacer la variación de sus valores pues se nota en la gráfica pues un leve o un mayor cambio, a diferencia que en nuestra segunda conclusión, pues con lo anterior mencionado, hicimos la prueba con la bobina y al hacer la variación de valores pues no se notó ningún cambio en nuestra señal. Entonces por nuestro punto de vista decimos que la resistencia es la más influyente a la hora de generar una señal en estos circuitos RL.